Bienvenidas a Leyendo la Palabra de Dios los lunes. Nuestro estudio de la oración sigue. ¿Se recuerdan que la oración es comunicación con Dios y consiste de 5 palabras que construimos después de empezar nuestra oración? Señor, acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame tus ordenanzas. Escogimos la palabra acepta y de ahí salen 5 palabras que nos ayudan en la oración. ¿Se recuerdan? Alabanza, confesar, escuchar. Y ahí vamos a parar hoy, porque hoy vamos a hablar sobre qué significa escuchar la voz del Señor mientras oramos. ¿Se recuerdan? La comunicación no siempre es hablar, pero la comunicación también es escuchar. Ya hemos charlado sobre la adoración, la confesión y el perdón que sigue. Y hoy vamos a tratar de entender qué es y cómo se escucha la voz del Señor. Ha sido un debate por generaciones, ¿verdad? ¿Se puede oír la voz del Señor? ¿Dios habla con nosotros? Escucha esto. La Biblia nos dice que sí. Escucha lo que leo en Deuteronomio 4:35 a 37. A ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde el cielo te permitió escuchar su voz para instruirte. Las palabras claves en este versículo son permitió escuchar su voz y para instruirte. Sí, Dios quiere que nosotros los escuchemos. ¿Por qué? Para que Él nos pueda instruir. Bueno, ¿cómo sabemos cuando Él nos habla? Pues el lunes pasado yo te conté de 2 experiencias que tuve. Una vez sentí una presencia y oí un susurro, pero no en voz, sino en una idea puesta dentro de mi corazón. Dios me advirtió que le diera alabanzas, que cantara en la gasolinera. No quise hacerlo, pero el susurro en mi corazón dijo, alégrate, canta. Cuando Dios desea que hagamos algo, Él no nos deja quietas. Él se repite hasta que lo obedecemos. Otra vez leí en la Biblia y yo supe que Dios me estaba hablando. Le había clamado a Él con peticiones y por medio de su palabra Él me había contestado. Además de meter ideas y palabras en nuestros corazones y mostrarnos en su palabra, Dios usa otras maneras en hablarnos. Es importante estar siempre listas para escuchar la voz del Señor, especialmente cuando estamos orando. Entonces, mientras el tiempo que yo oro, yo también me quieto y espero para el Señor. Saco un tiempo para tranquilizarme y escuchar la voz de Dios. No siempre me habla, pero yo sé que en esos momentos estoy en su presencia. La oración no es simplemente una persona hablándole al Señor, es también poniéndonos quietas para oírle a Él. Entonces, ¿cómo sabemos cuando Él nos habla? 1, Él nos susurra. Nos muestra por medio de la Biblia su palabra. También usa gente piadosa en nuestras vidas para darnos mensajes. De vez en cuando
alguien nos dice algo que hemos oído varias veces, debemos darnos cuenta en esto. El otro día en mi clase dije algo y usé un versículo bíblico. Después de la clase, una estudiante se acercó a mí y me dijo, creo que Dios quiere decirme algo. Cuando tú nos dijo tal cosa y nos leyó ese versículo, fue la tercera vez en menos de 2 días que había oído ese mismo mensaje. Ella me preguntó, ¿crees que Dios desea decirme algo? Pues yo le dije a ella, escúchalo. Dios también nos habla por medio de predicaciones en la iglesia. Cuando el pastor en su enseñanza menciona algo que nos ha llegado a la mente varias veces, es importante escuchar y obedecer. Dios nunca trabaja a contrario de su palabra. Por ejemplo, yo conozco muchas mujeres jóvenes que buscan el hombre con quien se van a casar. Tienen tantos deseos de casarse que dejan bajar sus expectativas. Yo lamento que muchísimas veces les he dado consejos. No te cases con un hombre que no conoce a Dios. No haga excepciones. La Biblia nos dice en 2 de Corintios 6:14, no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera a la oscuridad? Y he oído con dolor profundo en mi corazón, yo le oré al Señor por un hombre que me amara y se casara conmigo, y al próximo día yo conocí a este hombre. Yo creo que Dios lo mandó. Él me ama y dice que está interesado en Dios, que no lo conoce, pero cuando nos casamos va a ir a la iglesia conmigo. Repito, Dios no va al contrario de su palabra. Cuando Él habla contigo, Él dice la verdad. Cuando estás buscando la voz de Dios, no te dejes engañar. Otra vez te voy a dar la lista de qué debes de mirar para saber si Dios está hablando. Número 1, Él nos susurra. Número 2, Él habla en la Biblia. Ahí nos muestra los caminos que debemos de escoger. Si lo que creemos que estamos oyendo es contrario a la palabra que leemos en la Biblia, no es su voz, sino ideas nuestras, ideas del mundo o, lamentablemente, ideas del enemigo. El Señor manda mensajes por medio de personas piadosas en nuestras vidas y sermones de nuestros pastores. Últimamente, si lo que oímos es totalmente al contrario de la persona que somos, probablemente no es la voz de Dios. Dios nos creó con dones, personalidades, habilidades específicas para cada una. Él me creó a mí para ser maestra. Cada paso en mi vida me preparó para la llamada que Él puso en mi corazón. Te invito a que lea el testimonio de mi vida aquí en el blog, de mi vida como una niña en Bogotá y como ahí en Colombia el Señor paso a paso me iba mostrando el camino que Él tenía para mí. Pero cuando yo era joven, decidí en una carrera completamente diferente de la educación. Dios cerró puertas. Y un día mi papá me advirtió que debiera considerar una carrera como maestra. Y él, mi papá,
es el hombre piadoso en mi vida. Entonces, porque yo tengo tanta fe en él, yo dije, él tiene razón. Toda mi vida Dios estaba preparándome para trabajar en las escuelas secundarias con los jóvenes. Me sometí, cambié mis estudios y he sido una mujer muy contenta en mi carrera. La oración no es simplemente hablando, consiste también en escuchar. Oye y escuche lo que dice la palabra del Señor. Isaías 1, 19 a 21. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Y escuchan lo que dice Isaías en el capítulo 30, versículo 21. Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes de ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Y escucha lo que dice Marcos en el capítulo 4, los versículos 22 a 24. Pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá, y todo secreto saldrá de la luz. El que tenga oídos para oír, debería escuchar y entender. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y les dará aún más. 8 veces se repite en el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 a 13. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice. Amigas, cuando se arrodillan a orar, toman tiempo para escuchar. Durante el día, pídale al Señor que te hable. Dile que estás lista para oír sus enseñanzas y obedecer la llamada que Él tiene para su vida. Recuérdate, alaba, confesa, escucha, pídale al Señor lo que está en su corazón. Tráele un corazón puro y agradécele. Hasta el jueves, cuando continuaremos con nuestro estudio de la oración. Estoy orando por cada una de ustedes. Que vayan con Dios.